¿qué pasa con estas caídas de tensiones? BR2, BR3 y BR4. Bien, vamos a usar de nuevo, a ver si puedo, este circuito, pero acá mismo, en este circuito, y le vamos a hacer una modificación, pero para eso, de lo que tengo acá, lo voy a sacar, porque ahora voy a modificar acá el circuito. Lo voy a pensar de otra manera. Lo voy a pensar que entre el punto que marco acá como C y como D, conecto, vean, lo pongo acá, un voltímetro 2. Bien, entonces, este voltímetro 2 está midiendo entre el punto C y el punto D. Si hago acá una línea, si yo voy de este lado de la línea, me encuentro que este voltímetro 2 me tiene que sumar las caídas de tensiones. No se olviden que la corriente viene por acá y viene por acá, viene por acá, viene por acá, y este voltímetro 2 me tiene que sumar las caídas de tensiones. Cuando la corriente entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo. El voltímetro 2 me tiene que dar la suma indica la suma de las caídas de tensiones en las resistencias R2, R3 y R4. O sea que lectura del voltímetro 2 los puntos voltímetro 2 tiene que ser igual a las caídas de tensiones en R2, en R3 y en R4. Ahí esas tienen que ser las caídas de tensión. Que si, ¿no?, BR2 es igual, porque son iguales las caídas de tensiones. ¿Por qué son iguales las caídas de tensiones? Son iguales. Las caídas de tensiones son iguales porque las resistencias son iguales. Y la corriente que circula I era la corriente que habíamos calculado. $8,52. Perfecto. Perfecto. Entonces, V2 va a marcar, voy a anotarlo con este color, 8, dijimos, 52. Perdón.
ustedes, disculpen, siguen viendo la hoja cuadriculada, ¿no? ¿O se perdió? Ahí está. Ya sé. 8,52 voltios. Bien, y estos 8,52 voltios es la suma de BR2, BR3, BR4. Porque si yo me lo pongo a calcular, cada una de estas caídas de tensión es el producto de la corriente con la resistencia, la caída de tensión. Entonces yo acá puedo poner, voy a borrar las resistencias de este lado, las voy a poner del otro. Esta es R2, R3 y R4. Y acá se van a producir las caídas de tensiones BR2, caída de tensión BR3, caída de tensión BR4. Entonces sabemos que este voltímetro me marca 8,52 voltios. Y este voltímetro me marca de acá 10 voltios. Bien, si yo sigo analizando el circuito, no nos olvidemos que la corriente, la marco, ¿qué es lo que hace la corriente? La corriente sale de positivo y vuelve a través de todo el circuito eléctrico al negativo. Si sigo acá en R1 ahora, entra por positivo la corriente, sale por negativo, y acá yo voy a tener, si la corriente entra por positivo, sale por negativo, acá voy a tener la caída de R1. Esta es R1. Y este R1 valía 1 ohm. Y vamos a poner acá que R2 es igual a R3. Solo para recordarlo. Son iguales. Entonces la pregunta que surge ahora, ¿qué pasa si yo conecto un voltímetro entre A, y lo llamo voltímetro 3, y C? Vean dónde lo conecté. Primero yo había conectado un voltímetro entre el punto A y el punto B, que está justo, como dibujé antes, en los extremos de la batería, o si calculaba la R total, del otro lado estaba la R total, y ahora me marcaba 10 voltios. Cuando conecté el voltímetro 2 entre el punto C y el punto D, lo estoy conectando a través de todas las resistencias que me producen todas estas caídas de tensiones. Y llegamos a la conclusión que el valor del voltímetro 2 iba a ser 8,52. La pregunta ahora es, ¿cuánto indicará el voltímetro 3? ¿Cuánto indicará el voltímetro 3? Si sabemos que este indica 10 y este indica 8,52. Sin usar la ley de Ohm. Lo podré hacer sin usar la ley de Ohm, pero sí me valgo de la segunda ley de Kirchhoff. Y ahí lo puedo calcular. ¿Cuánto valdría? Está bien. Con la ley de Ohm vale eso, 1,42. Y si no uso la ley de Ohm, sí, con la ley de Ohm vale 1,42. Pero si no uso la ley de Ohm, puedo calcular, y ya tenemos un valor que es 1,42 volt, de lo que va a marcar. Pero sin usar la ley de Ohm, ¿puedo saber cuánto marca el voltímetro 3?
conociendo lo que marca el voltímetro 1 y conociendo lo que marca acá el voltímetro 2. Sí, perfecto. Y va a tener que marcar eso. ¿Por qué? Porque usando en el circuito la segunda ley de Kirchhoff, usando la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices, la segunda ley de Kirchhoff dice, dos puntos, la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos la sumatoria de las caídas de tensión, que es el producto de I por R, tiene que ser igual a 0, o también se puede escribir que la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la sumatoria de las caídas de tensiones, que es I por R. Bueno, pero también puedo usar esa ley para calcular cuánto vale la caída de tensión BR1, porque digo, bien, de un lado que tengo el voltímetro B1, de un lado tengo el voltímetro B1, que me está marcando 10 voltios, me está marcando 10 voltios, que es el valor de la fuente. Y por el otro lado tengo dos voltímetros B2, que conozco que vale 8,52, que me está marcando todas estas caídas de tensiones. Y por otro lado está el voltímetro 3, que me está midiendo la caída de tensión en BR1. O sea que lo que yo tengo escrito acá, si voy a ir a la segunda ley de Kirchhoff, bien, recuerden los horarios de clase y de aceptar la invitación que hay en Classroom. Ese Classroom se usa para las tareas y para que ustedes me hagan consultas. Entonces, todos tienen la invitación en Classroom. Yo cuando armé el Classroom volqué la lista de ustedes que me dieron de la escuela con todos los correos. Y la invitación es automática. Ustedes recibieron un correo. Si lo abrieron, automáticamente me queda a mí registrado en el lugar donde tengo la cantidad de alumnos, y yo sé que ustedes aceptaron la invitación de Classroom y leyeron todo lo que pongo en el Classroom, y en el Classroom está anotada el link y la clave para entrar a la clase. Vean que son dos cosas distintas. El Zoom es para, yo les doy la clase, pero después para la corrección de trabajos, si yo les voy a enviar algún apunte, si les voy a enviar un trabajo, eso va todo por Classroom. Bueno, si retomamos acá la segunda ley de Kirchhoff, tengo 4 caídas de tensiones. Este circuito que está acá tiene 4 caídas de tensiones. Caída de tensión en R1, en R2, en R3 y en R4. Entonces, si yo escribo la segunda ley de Kirchhoff, me queda la sumatoria de las caídas de tensiones van a ser
la corriente I por R1 más la corriente I por R2 más la corriente I por R3 más la corriente I por R4. ¿Cuántas fuerzas electromotrices tengo? Y una sola, que vale E, la anoto. Entonces veamos. Esto es VR2. Esto es lo que llamo la caída de tensión en R3 y esto es lo que yo llamo la caída de tensión en R4. Y acá tengo la caída de tensión en R1. Por lo tanto, también puedo escribirla así. Todas las caídas de tensiones. Bueno. Y vean esto. Lo que tengo, BR3, la suma con BR4, BR3, BR2, BR3 y BR4, era lo que me indicaba el voltímetro 2. Y el valor de E era lo que me indicaba el voltímetro 1. Por lo tanto, acá tengo mi incógnita en BR1, que es el voltímetro 3. El voltímetro 3. Es lo que me preguntan cuánto vale. Yo sé que acá esto vale 10 voltios. Acá esto vale 8,52. Entonces lo que voy a tener acá, la ecuación queda como que 10 voltios va a ser igual a lo que me preguntan a mí, cuánto vale el voltímetro 3, más 8,52 voltios. Por lo tanto, 10 voltios menos 8,52 va a ser igual a lo que me va a indicar el voltímetro 3. Y lo que indica el voltímetro 3, como bien me dijeron ustedes, era en el chat, para no sé, pero tiene que dar exactamente lo mismo, 1,48. Ok, sí, la inestabilidad de internet hace eso, que se corte, salga 1. Entonces acá queda 1,58 voltios. Ya que vean ustedes cómo podemos trabajar un ejercicio con lo que se llaman las caídas de tensiones, que es la segunda ley. Vamos a ver ahora con otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo 2, donde se tiene un circuito serie también,
traten de no escribir en la pantalla, por favor. ¿Ok? Y si escriben, por favor, lo borran. García, por favor. Bien. Ahora vamos a hacer este ejercicio. 10 voltios, de nuevo, y vamos a poner estos valores de resistencia, y yo lo que les voy a pedir es que me digan cuánto vale si yo pongo entre el punto A y el punto B un voltímetro, cuánto vale la indicación del voltímetro. ¿Cómo encararían el ejercicio? ¿Qué es lo que harían para indicarme cuánto vale el voltímetro? ¿Cómo comenzarían el ejercicio? Bueno, perfecto, calculamos la intensidad total. Yo cuando acá les dibujo esto, este voltímetro lo supongo con resistencia interna infinitamente grande en ohms. 2 amperes. Perfecto. De manera tal, ¿qué quiero decir? De que no va a circular, perfecto, 10 dividido 5. No va a circular corriente por acá. Por acá no va a circular por el voltímetro. Porque no estoy en laboratorio, estoy en circuitos eléctricos y magnéticos y pongo el voltímetro para decir también cuánto vale la caída de tensión en R1, porque el voltímetro me va a indicar eso. Entonces, ponemos que la corriente, esta que está acá, va a ser la relación entre la tensión y la R total, que va a ser 10 dividido 5 ohms, 2 amperes. Por lo tanto, ¿cuánto indicará el voltímetro? Estoy esperando, García, por favor, si podés borrar esto. Señala. ¿Cuánto vale el valor que marca el voltímetro 2? Bueno, a ver, ¿quién me lo puede decir? Si escriben en la pantalla, porque cuando acá se escribió, acá al costadito salió el nombre de la persona que escribió. Entonces, a la persona que escribió le voy a pedir que me diga
¿Cuánto marca el voltímetro? ¿Qué tensión está marcando el voltímetro? Bueno, ¿cuánto marca ese voltímetro? Exacto, exacto. ¿Mm? Entonces, esto va a ser 2 amperes, que es la corriente, por, esto es R3, por 1 ohm, y esto es 3, perdón, es 2 voltios. Es 2 voltios. Es 2 voltios. Hasta yo me equivoco. Muy bien, ahora, vean ustedes, estas dos resistencias, por acá va 2 amperes, por acá va 2 amperes. Entonces, si yo dibujo mis símbolos, mis reglas de signos, si yo dibujo mis reglas de signos, me aparece, entra, la corriente sale, y esta es la tensión que hay en BR3, que es la que está marcando el voltímetro. Entonces, ¿qué es lo que hace el voltímetro? El voltímetro está haciendo siempre esta cuenta, la ley de Ohm. El voltímetro está haciendo I por R, siempre. I por R. Entonces, decir cuánto vale el voltímetro es lo mismo decir cuánto vale la caída de tensión en R3. Perfecto. Dijimos entonces 2 voltios. Lo anotamos acá. Y a ver ahora, rápido, sin hacer cuentas, y analizando el circuito con la segunda ley de Kirchhoff. Si yo conecto un voltímetro de este punto que lo llamo C y lo conecto en A, conecto así el voltímetro. Y es un voltímetro de resistencia infinita, que significa que no circula corriente. 8 voltios. Perfecto. Perfecto. Pedro y Facundo. Muy bien. 8 voltios directamente. Esta sería la lectura. ¿Por qué? Porque si yo hago siempre lo mismo, que digo, la corriente entra y es positivo, entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo, yo aquí puedo marcar la caída de tensión en la que voy a llamar R2, y acá puedo hacer la caída de tensión en la que llamo BR1, y son iguales. O sea, el voltímetro, que lo voy a llamar 2, para diferenciarlo con este voltímetro, el voltímetro dos indicará 8 voltios. Y vean ustedes que esos 8 voltios es igual a la suma, miren la flecha, tienen los mismos sentidos. Entonces BR1 más BR2, que son las caídas, son
8 voltios. Por lo tanto, puedo poner que VR1 más VR2 valen 8 voltios, las dos caídas de tensiones. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la caída de tensión VR1 y la caída de tensión VR2? Exacto, Facundo. Valen 4 volt cada una. Alan, perfecto, a todos los que contestaron muy bien. Bueno, con estos ejemplos lo que quiero mostrarles es la utilización de la segunda ley de Kirchhoff y un poquito cómo se suman las caídas de tensiones, que son las caídas de tensiones, y las reglas de los signos que yo pongo, que me facilita mucho para calcular las caídas de tensiones. Podemos hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro circuito. Vamos a hacerlo un poco más complicado. Vamos a ver qué pasa acá. En este circuito. Y también vamos a poner valores como por ejemplo que la tensión son 10 voltios, R1 van a ser 2 ohms, R2 que lo tengo acá, le voy a poner 2 ohms, R3 2 ohms, y acá vamos a poner R4 que va a valer 4 ohms. Entonces, la pregunta que yo hago es, si yo conecto un voltímetro entre este punto que lo llamo A y este punto que lo llamo B, la pregunta es cuánto marcaría el voltímetro V. El voltímetro V. ¿Qué tengo acá? Ya es un circuito que tengo una resistencia R1 y acá que tengo R4 con R2 más R3. Está un circuito combinado, es un poquito más complejo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que primero tengo que hacer en este circuito? Cuando se me presenta un circuito así, ¿qué es lo primero que hay que calcular? Calcular las intensidades I1, I2 y 3. Bueno, le llamamos I1 acá, ¿está Sí. bien? Bueno, y acá, esto que está acá, sabemos que es un nodo. Y lo vamos a llamar nodo A, ya que le pusimos A. Bueno, entonces, miren, yo acá las corrientes las puedo dibujar así. Las puedo dibujar así. Que todas están entrando al nodo. Las puedo dibujar que una sale y la otra entra. O sea, puedo dibujarlas como quiero. ¿Por qué? Y porque yo acá usé una regla de signos. Yo dije que la corriente la voy a dibujar saliendo
la corriente I la voy a dibujar saliendo de la fuente, la marco como positiva. Pero cuando llego acá al nodo, puedo poner cualquier sentido. ¿Qué sentido quieren que ponga en este tramo y en este tramo? Por ejemplo, como las dibujé ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Las puedo dibujar así? Sí, porque en realidad no sé cómo circulan. Lo lógico, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería lo lógico para I2 y para I3? En este circuito, ¿qué serían las direcciones que irían lógicamente a estas corrientes? ¿Las dos saliendo del nodo A o las dos entrando? No sé, díganme, ¿las dos saliendo sería lo lógico? Saliendo. Bueno, vamos a dibujarla saliendo entonces, porque es lo primero que vemos, ¿no? La dibujamos así. El voltímetro marcaría 8 voltios. Muy bien. Wow. Bien, bien, bien. ¿Ustedes qué dicen? Pedro dice que marcaría 8 voltios. El resto